Sabes que Dios hace cosas y uno no debe callar, uno debe contarlas. ¿Por qué? Porque cuando vos lo contás hay otro que es movido en su fe, lo agarra y lo recibe. Hay palabras que se sueltan que es para determinada persona, pero si otro la escucha y la cree, la recibe. Amén. Dios es propicio al que cree, no al que no cree. Y a veces Dios te quiere bendecir, pero no lo podés creer, entonces no te bendice. Cuando vos crees que aunque no veas nada, Dios te va a proveer y Dios te va a sanar, Dios te sana. O sea, porque en realidad ya te sanó. Porque Isaías 53:5 empieza hablando ahí en el 1 y habla del siervo de Dios, que era Jesús. Y dice que Él cargó tus pecados, transgresiones y todas tus enfermedades. Pero esto podrá hacerlo y aquello no. Todo es todo. Y dice que por su llaga fuimos curados. Y yo lo creo. Y yo no sé si lo va a manifestar ahora, mañana o dentro de un año. Nosotros recibimos palabras sobre la vida de Mateo. Y yo le miro la cara y todavía no se la cambió. Pero sé que la palabra está. Y en algún momento lo voy a ver. Y se dijo que nadie va a reconocer de dónde él salió. Yo lo creo. Imagínate a Abraham, que le dijo, vas a ser bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y yo voy a darte un pueblo que no se puede, como las estrellas, no se puede contar, ni como la arena, que no tampoco se puede contar. Y él era solo, viejito. Sara era viejita y encima estéril. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera creído? Pero dice que por cuanto creyó, le fue contado por justicia. Y dice que es el padre de la fe. Gloria a Dios. Y nosotros venimos de Abraham. Así que somos un pueblo que cree en el Señor. Y aunque no pueda ver, porque no es con los ojos, es con la fe. Y sabes que me acostumbré a empezarle a creer de una manera más sobrenatural al Señor. ¿Sabes? Antes me costaba mucho creer. Y yo soy muy numerólogo. 2 más 2 son 4 y entonces comencé a esforzarme para ser liberal en dar, para hacer un montón de cosas. Yo nunca dejé de dar, pero siempre era ordenado. Ahora soy desordenado para Dios, en el buen sentido. Y Dios no deja de hacerlo. Por eso desordenate, hermano, que Él tiene el control. Cuando vos no lo tenés el control, lo tiene Él. O lo tiene Él, lo tenés vos, y cuando lo tenés vos, lo tiene el diablo. Porque es así. Y yo estamos viendo lo que significa encontrarse con Jesús. Y yo quiero que después de esta serie realmente nos podamos encontrar todos con Jesús de una manera sobrenatural. Que no sea ese Jesús que lo tenemos así en la mesita de luz. Ese Jesús que nos acompaña pero no hace milagros. Ese Jesús que nos sana. Ese Jesús que no transforma la familia. Ese Jesús que permite que los matrimonios sigan rotos. Yo creo en un Jesús que si pasa por mi casa, la transforma. Yo creo en ese Jesús. Y estoy viendo pruebas constantes de lo que Él hace. Y es maravilloso. Y te acordás que cuando el Señor parte, está con los discípulos, les dice no se vayan de Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto. Y allí me seréis testigos, y empieza a hablar en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y viene el Espíritu Santo después de 40 días sobre 120, eran muchos más.
Pero 120 permanecieron esperando la promesa que el Señor había dado. Los otros se fueron, no pudieron aguardar. Y los que lo recibieron comenzaron, aquel Pedro temeroso comenzó a hablar y en su primer discurso se convierten 3.000 personas y dice que estaba Pedro y Juan y hablaban con denuedo la palabra y los agarran a los cachetazos, los meten en la cárcel y de repente los sueltan y los mandan a un lugar para que hablasen y los querían matar. Dice, no le dijimos que no hablen más en el nombre de Jesús, ni lo mencionaban. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios y no a los hombres. Y se llenaban de bronca. Pero había uno llamado Gamaliel que dice, ¿sabes qué? Pasaron muchos. Como era de hombre, se desvaneció. Si estos vienen de parte del hombre, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, guay, no estemos peleando contra Dios. Y dice que los azotaron, los largaron y dijeron, no prediquen más en ese nombre. ¿Y sabés lo que hacían? Se miraban las marcas y se regocijaban. A veces nosotros nos agarra el callito y decimos, Dios no hace milagro. Yo no puedo ir a la iglesia así. ¿O no es así? Lo golpeaban por el nombre de Jesús y se regocijaban. ¿Y sabés lo que hacían? Seguían predicando el evangelio. Y dice que era tal la predicación que llega un momento y vos decís, ¿a dónde va con todo esto? Estábamos hablando del encuentro. Y quiero leerte algo, un encuentro sobrenatural, pero un encuentro de esos que no terminan con las manos levantadas, sino darte cuenta a quién estás sirviendo y que se decidiste seguir a Cristo, como dijo ese que estaba con sus 2 hijos, su señora, y comenzaron a cantar un himno que decía, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo agarraban y le mataron a un hijo. Y siguió cantando, he decidido. Le mataron a la hija. Y siguió cantando. Le mataron a la esposa. ¿Te arrepentís? Y él dijo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y lo cortaron en pedazos. Pero ¿sabes lo que pasó después? Toda esa aldea se convirtió al Señor. Y el jefe que lo había mandado a matar fue el primero que se convirtió. Porque dijo, nadie, ninguna persona puede dejarse matar y matar a la familia si no cree en algo que es real. ¿En qué Dios estás creyendo? Yo creo en un Dios que es real, que está en este lugar porque Él lo prometió. Y sé que está ahí, sentado al lado tuyo. Y te está acompañando en los momentos más difíciles. No sé cómo te encontrás. Tal vez estés triste. Tal vez todo te está yendo mal. Pero Él está sentado al lado tuyo. Amén. Y quiero que vayamos a Hechos 6. A partir del verso 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y
de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién eligieron? A Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía, dice la palabra del Señor, y el número de los discípulos se... ¿Cómo? Entonces, ¿Dios qué hace? Multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces tenía fe, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía sabiduría y estaba lleno de la gracia y de autoridad. 5 cosas tremendas. ¿Y quién era Esteban? ¿Conocía al Señor? ¿Lo había conocido? No sé, pero creyó. Tal vez fue uno de los 120, tal vez fue uno porque no lo dice la palabra, pero es el primer mártir de la fe. Y vos me vas a decir, pastor, ¿qué tiene que ver con un encuentro? Y yo quiero darte el título de la palabra de hoy, y se llama El encuentro que te cuesta todo. Aleluya. ¿Y sabes qué? Dice que Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. Y cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, ¿sabés lo que significa? Que el Espíritu Santo te controla. Y dice no solamente el Espíritu Santo, sino de sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento puesto en la voluntad de Dios. Y cuando vos sos lleno del Espíritu, vas a ser lleno de sabiduría. Y dice que además estaba lleno de fe, de gracia y de poder. Y dice que hacía grandes milagros entre el pueblo. Es decir, que utilizaba los dones y los talentos que Dios le dio. ¿Para qué? ¿Para qué los usaba? Para hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Estás usando los dones? ¿Estás usando los talentos para el crecimiento del cuerpo de Cristo? ¿O tenés la pala preparada para enterrarlas? Porque en algún momento el Señor nos va a mandar a su presencia y vamos a tener que dar cuenta por lo que Él nos dio. Y no quiero asustarte, hermano, pero el que tiene 5 y no los multiplicó se los va a sacar y se los va a dar a aquel que sí los multiplicó. Amén. Entonces este es un tiempo diferente. Este es un tiempo de saber en qué lugar de la historia estamos parados. Yo sé que viene el Señor, porque vos mirás para afuera y mirás el mundo como está y hay señales. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a esconder y voy a decir, Señor, ay, que me vaya con vos? No. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que está engañada, hay mucha gente que está bajo una piedra que dice conocer a Dios, pero está en una religión. Entonces yo como hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, tengo que ir a buscarlos. Tengo que sacarlos de esclavitud y llevarlos a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Esteban era uno de esos. Pero mirá lo que dice la palabra. Dice el arresto de Esteban. Dice que y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirenes, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mamá, yo no sé cuántas letras. ¿Sabe lo que significa Esteban? El victorioso. Y dicen que Esteban hablaba griego.
Y el hablar griego en esa época era la segunda lengua. Era de una persona capacitada y entendida. Tenía conocimiento, pero yo no sé de dónde los había adquirido, porque su historia se narra en Hechos 6 y termina en el 7. Y no se habla más de Esteban. Pero fue un hombre tan influyente que lo agarraron y tuvieron que no lo podían resistir y les hablaban. Los religiosos hablaban. Pero Esteban estaba tan lleno de la presencia que cuando hablaba soltaba una sabiduría que no la podían contrarrestar. Yo te pregunto y me pregunto, en el lugar donde nos toca vivir, donde nos toca trabajar, donde nos toca estudiar, ¿somos de aquellos que hablamos y nadie puede contradecir lo que decimos? ¿O somos uno más de ellos? ¿O nos enganchamos en los chistes? ¿Nos enganchamos en las cosas que hacen? Qué buena pregunta, ¿no? En este tiempo. Porque como sos acá y como levantás tus manos, las tenés que levantar afuera. Porque luz en medio de la luz es cualquiera. Pero el tema es ser luz en medio de las tinieblas. Porque Dios no nos llama a ser luz acá. Acá hay mucha luz. Yo tengo que ser luz cuando no se ve, cuando tenés que prender el teléfono celular porque no ves ni tus manos. Y el mundo está en tinieblas, pero vos sos luz y vos sos sal. Amén. Y este Esteban era luz y era sal. Y dice que no podían contrarrestar lo que él hablaba porque tenía sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces dice que sobornaron a algunos y empezaron a decir que habla contra Moisés, que dice que Jesús dijo que iba a destruir el templo en 3 días. Y empezaron a blasfemar y a mentir. ¿Y sabes lo que hizo Esteban cuando le dieron la oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿qué tenés para decir ahora? Era muy fácil decir, no, es mentira. Yo solamente estoy ayudando. Cuando dice las mesas, no es que servía las mesas. La mesa era administrar lo que se entregaba. En esa época la gente vendía la heredad y lo entregaba para que muchos pudieran vivir y el evangelio se extendía. ¿Sí? Versos antes había muerto Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Pero Esteban tenía la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tal vez no me entendieron bien. Tal vez me equivoqué al hablar. Y lo hubieran dejado ir. Pero ¿sabes lo que hizo? Si vos lo lees, está en el 6 y empieza a hablar. Es una cosa que no para desde hablar desde Abraham. Y les hace ver cuán perdidos estaban. Y no podían resistirlo porque era tanta la sabiduría que Dios había puesto, que comienza a hablar de Abraham y comienza a hablar del plan de salvación hasta llegar a Cristo. Y solamente cuando termina les dice, ¿sabes qué? A ese Cristo que Dios había determinado desde el principio, ustedes lo mataron. Y si vos vas al... Gloria a Dios. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Estás dispuesto a que crujan los dientes contra vos? ¿Estás dispuesta a jugarte la vida por Jesús? ¿Sabés que lo llevaron al concilio? Y en Mateo 26, 57, mi Biblia dice, Jesús ante el concilio, aquellos que lo habían juzgado y lo habían matado al Señor, eran los mismos que estaban juzgando
a Esteban. Y tiene muchísima similitud con el Señor, porque Esteban no vuelve para atrás. Él sigue diciéndoles que se habían equivocado, pero en realidad lo que le estaba hablando era diciéndoles: señores, tienen una oportunidad, pero primero te muestro cómo estás. Dios siempre primero te muestre cómo estás. Cuando yo estaba perdido en las drogas, Él me mostró que yo me iba al infierno, que no tenía salvación si Él no tocaba mi vida. Pero no lo hizo para que yo siguiera en esa postura. Él me mostró a dónde iba, pero me extendió la mano de misericordia y de amor, de la cual si yo me agarraba, Él me sacaba. Y yo me agarré. Y yo decidí seguir a Cristo. Y te aseguro, hermano querido, que no vuelvo atrás. Te aseguro que no importa la tormenta que venga, porque han pasado, ¿sabes cuántas tormentas? Mi barca se agitó un poco más, un poco menos, pero nunca dejé de darle la gloria a Dios, aún por los problemas y por las circunstancias. Porque no se ven los cristianos cuando todo nos va bien y tenemos vientos de cola. Se ve cuando estás en la tormenta y cuando la barca parece que se hunde. Porque ahí pueden ver que sos testimonio de aquel que un día llegó al madero y subió y se dejó matar por tus pecados y por los míos. Aleluya. Y ahí estaba Esteban. Pero mirá, y vas a ver, ¿cómo puede ser que el encuentro que te cuesta todo? Y sí, hermano, porque a Él le costó todo, le costó la vida. Y dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Pero ¿sabes lo que dijo Dios a través de Jesús? Y de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y guardad todas las cosas que os he hablado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabés lo que pasó acá? Jesús cumplió la palabra. Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo. Gonzalo decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Tuvo un encuentro, y mientras se abrían los cielos y podía ver al Cristo resucitado, ¿sabes? Cuando Él les decía: veo, he aquí, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaba diciendo lo que Jesús había dicho, que Él se iba a parar a la diestra, porque Él tenía toda potestad, le había sido dada en los cielos y en la tierra, y se estaba cumpliendo esa palabra delante de aquellos que no creían. Anteriormente dice que cuando fijaron los ojos en Él, ¿sabés lo que vieron? Un ángel. Tenía una cara de ángel. Mirá el que tenés al lado. ¿Tiene cara de ángel? O más o menos. Porque Él estaba tan lleno del Espíritu que literalmente los que no creían, ¿sabés lo que vieron? A un ángel. ¿Pueden ver a un ángel a través de tu vida? Qué maravilloso, ¿no? Y mientras los cielos se abrían y Él veía la gloria y tenía su encuentro más sobrenatural con Jesús y lo veía a la diestra del Padre, en esta tierra, aquí abajo, estaban jurando que lo iban a matar. Pero Él puso los ojos en el cielo. ¿A dónde estás poniendo los ojos? ¿En tus cosas? ¿En tu enfermedad? ¿En lo que no podés? ¿En lo que no tenés?
¿O estás poniendo los ojos en el cielo, cueste lo que cueste? Dice que él puso los ojos en el cielo, vio los cielos abiertos y se los contaba. Y veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y ya no pudieron soportarlo más. Dice que arremetieron contra él. Lo echaron fuera de la ciudad porque tenían que echarlo fuera de la ciudad para poder apedrearlo. Y dice que lo apedrearon. Y los que estaban apedreándolo se sacaron su ropa y ¿sabe dónde la pusieron? A los pies de un muchacho que se llamaba Saulo. Y dice que él se arrodilló, hermano querido. ¿No te parece muy parecido a Jesús? Cuando él se arrodilla y clama a gran voz diciéndole: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. No le tomes en cuenta este pecado. Jesús, las últimas palabras: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. No tengas en cuenta sus pecados. Estaba diciendo lo mismo. Estaba siendo el primer mártir por ese encuentro sobrenatural de ver los cielos abiertos y de nunca arrepentirse y nunca volver atrás. Él podía haber vuelto atrás. Él podía haber sido políticamente correcto. Pero no le importó. ¿Cuánto te importa lo que piensa el otro? ¿Cuánto te importa la cordura que debes mantener para creer en Dios? A mí no me importa, hermano. Y si yo tengo que hablar adelante de cualquiera, hablo adelante de cualquiera, no me importa. Porque sé quién me rescató, sé quién me salvó, sé quién me transformó y sé quién hace milagros, prodigios y maravillas. Aleluya. Y dice que abrieron los cielos y vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre y arremetieron contra él. Y sabes que muchas veces los encuentros con Dios traen sanidad. A veces los encuentros con Dios traen libertad. A veces los encuentros con Dios traen reconstrucción, traen multiplicación. Pero el encuentro de hoy, hermano, te cuesta todo. ¿Sabes qué significa? Que hoy debes morir. Y tal vez estamos en un país donde predicar el Evangelio no te va a llevar a la muerte, pero en África sí. Pero hoy, en el lugar donde vos estás, no te cuesta la muerte. Pero si el Señor trae esta palabra en esta mañana para decirte: debes morir. Debes morir. San Juan 12:24. Aleluya. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Esteban, ¿sabes lo que pasó? Él murió. Pero dice que empezaron a ser perseguidos. Y ellos estaban danzando alrededor de 4 paredes. Estaban en Jerusalén. Pero cuando Esteban muere, ¿sabes lo que pasa con el Evangelio? Al ser echados fuera de Jerusalén, comienzan a esparcirse. ¿Y sabes lo que hacían mientras se esparcían? Predicaban la palabra de Dios. Y esa palabra a través de Esteban llegó. Y por eso está sentado acá. Por eso estoy acá. Porque alguien vio cielos abiertos y dijo: veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Aleluya. Y tal vez la decisión tuya en esta mañana no es hacer como Esteban, decidir morir. Pero te pregunto: ¿a qué debes morir? ¿A tu carne? ¿A tus deseos? ¿A esos sueños que no son de parte de Dios y lo sabes? Tenés que morir a tu ego, a tu envidia, a tu falta de perdón. Porque Dios quiere perdonarte. Pero si no podés soltar perdón, no lo va a poder hacer. Pero hoy es el tiempo que la semilla caiga y muera. Y si muere, dice que lleva mucho fruto. Porque cuando yo pude perdonar, Dios me dio
fruto. Cuando vos podés soltar la envidia. Yo era un envidioso. Yo era un envidioso. Y no lo ocultaba. Miraba así. Y hoy lloro cuando a alguien le da bien. Lloro, me gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me pasó por la prueba y me hizo, ¿sabes qué? Cuando venía alguien, mirá, me compré un auto, yo decía, llevaba mi cuerpo así arrastrándolo, ¡qué lindo! ¡Cómo me alegro! Y, mi carne se retorcía. Acá, gracias a Dios, están todos libres de envidia. Aleluya. Y si la tenés, reprendela en el nombre de Jesús, porque no es de Él. Pero cuando realmente me pude alegrar en el otro, y Eva me contaba lo que pasó y veía el video, me puse a llorar literalmente, porque decía, Dios, gracias, qué grande sos. Y me puse tan feliz. Y cuando alguien es sanado, me pongo tan feliz, aunque los míos no lo sean. Empezá a gozarte con el que se goza y empezá a llorar con el que llora, porque la palabra lo dice. Entonces es tiempo de morir. Es tiempo de que la semilla caiga en tierra. No te la quedes guardada en el bolsillo. Porque cuando te encontrás con Jesús, tal vez estabas enfermo y salgas sano. Tal vez te sentías mal y ahora te sentís bien. Pero tal vez el Señor hoy, en este día, te está pidiendo que mueras a algo que te está pidiendo hace mucho y no querés morir. No querés morir, no quiero morir, Señor. Me va a doler, no importa. Debe doler si ha de sanar. Decía una película secular que se llamaba La historia sin fin. Atreus estaba dolorido y una viejita con orejas puntiagudas le daba con una esponja y le decía, debe doler si ha de sanar. Entonces debe doler si ha de sanar. Los procesos de Dios muchas veces duelen. A Esteban te pensás que no le dolieron las piedras, pero estaba tan lleno de la presencia de Dios que me lo imagino así, arrodillado. Y no puso ni las manos y lo golpeaban. Y algunos le tirarían unas piedras así de grandes. ¿Y sabés lo que decía? En ti encomiendo mi espíritu, Jesús. Padre, perdónalos. No tomes en cuenta este pecado. Y muchas veces, por mucho menos, queremos defenetrar al hermano o a la hermana. Es un tiempo en donde encontrarse con Jesús significa perderlo o te cuesta todo. ¿Qué estás dispuesto a soltar en esta mañana? Si estás dispuesto a soltar, déjame decirte que el que se entrega en las manos del Señor, Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de vos. Te trajo hasta acá. Mirá cuando entraste por primera vez y mirá cómo estás hoy. Yo siempre la miro a Miriam, ¿no? Que estaba muy triste y pasó por muchas cosas difíciles. Y hoy veo su cara de gozo, su cara de alegría. Y digo, gracias, Señor. Y yo veo a cada uno de ustedes sus caritas renovadas, transformadas. Lo veo a Juan. Lo veo a Rodri otra vez. Veo a todos, cada uno de ustedes. ¿Y sabes qué pido al Señor? Que su palabra se haga real. Porque Él es fiel y es verdadero. Pero necesito un corazón dispuesto. Yo te pido que hoy te pongas de pie. Cerrá tus ojitos. No mires a nadie, no mires a nadie. Es un trato entre Él y vos. Imagínate que, como Esteban, dejas de mirar las cosas de este mundo, dejas de mirar las circunstancias
dejas de mirar los problemas que te rodean y mirás para arriba. Dice que Él vio los cielos abiertos. ¿Sabés que hay cielos abiertos en este lugar? Y si te esforzás un poquito en la fe, vas a poder ver al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Él está abogando, Él está intercediendo por vos y por mí. Pero Él en esta mañana, no como Esteban, que lo apedrearon hasta la muerte, Él te quiere hacer una pregunta sola. ¿Qué estás dispuesto en esta mañana a renunciar por mí? ¿Qué mochila estás dispuesto a soltar para seguirme a mí? El que viene en pos de mí, se dice tu palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la mañana. No te quedes con pesos innecesarios. Esteban, su ministerio fue tan cortito, pero lo que hizo quedó grabado, y hace miles de años que se predica y se habla de él, porque a partir de él el evangelio comenzó a ser predicado en muchos más lugares, porque él fue la semilla perfecta para que el fruto de su palabra diera en un montón de lugares y llegara en esta mañana hasta vos y hasta mí. ¿Qué estás dispuesto ahí donde estás? Ahí donde estás. Si querés arrodillarte, si querés levantar tus manos. Él vio tus lágrimas. Él conoce tu pecado. Conoce tu mentira. Conoce cuando te escondes. Conoce cuando Él te pide que perdones y no podés soltar ese perdón. Pero esta es la mañana que Él te quiere hacer libre. Él te quiere hacer libre, Él te quiere dar un nuevo corazón, como vino ese trasplante de corazón. Él no quiere que a ese corazón nuevo lo llenes de enfermedad, de dolor, de ataduras. Él quiere hacerte vivir en plena libertad, que puedas disfrutar de su presencia. Pero en esta mañana te vas a tener que despojar.